Estamos de esta manera la parte principal de nuestro culto, la proclamación de la palabra. A continuación, hermanos, tenemos la predicación de la palabra del Señor, que introducimos con el texto de la Lectio Divina en 1 Corintios 13. Primera de Corintios 13, la cual leeremos de manera alternada. Dice así la palabra de Dios: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de crecer, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora veremos por espejo, osamente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Todos juntos. Y ahora permanece la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. En respuesta a la lectura cantamos el himno 275, Cantar nos gusta unido. De la 12ª parte del himnario, La Niñez, un himno anónimo pero traducido al español por el hermano Juan Bautista Cabrera. Salvador,
santos. Dejo lugar a nuestro pastor. Estemos prontos para oír y recibamos con mansedumbre la palabra de Dios. Así, estando de pie, hermanos, les invito a abrir la Escritura ahora en el Salmo 133, que por cierto es un salmo muy conocido, también un salmo pequeñito, 3 versículos apenas, por lo cual lo vamos a leer juntos. Vamos a hacer la lectura unidos, hagámoslo uniformemente para que se escuche bien. Salmo 133, la bienaventuranza del amor fraternal. Dice la palabra del Señor: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Oremos. Bendito Dios, esta es la palabra que tú nos has dado. Es la palabra que nos has dejado, Señor, para instrucción nuestra, para que crezcamos en el conocimiento tuyo. Por eso, Padre, al llegar a este punto y haber leído tu palabra, te rogamos, Señor, que también nos des la gracia de poder entenderla. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea con nosotros y podamos, Señor, traer al corazón sabiduría y gozosos también, Señor, en disposición para hacer aquello que de nosotros pides. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén. Tomen sus lugares, amados hermanos. Preciosos cantos los que hemos entonado, que hablan de la unidad, hablan de estar unidos, cantar unidos, leer unidos, adorar unidos, como estamos el día de hoy. Y este salmo que hemos leído, indudablemente que nos remite a eso. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque este es el tema, hermanos, que corresponde que tengamos hoy. Como lo hemos dicho en la escuela dominical y hemos estado estudiando en estos primeros capítulos de la historia de la iglesia, hemos considerado de qué manera la iglesia tiene que permanecer, como dice el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 3:15, como columna y baluarte de la verdad. No puede haber iglesia de Jesucristo sin doctrina. No puede haber iglesia verdadera de Jesucristo sin enseñanza. Porque como cristianos no seguimos un sueño o el sueño de alguien o la visión de alguien. Seguimos la verdad. Dijo el Señor Jesucristo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Corresponde entonces que hoy, en el programa que tenemos de predicación, que abordemos lo que enseña nuestro catecismo, el catecismo de Heidelberg, en la pregunta 55, la comunión de los santos. El tema proviene de la declaración de nuestro credo, así como decimos: creo en el Espíritu Santo, esa es la tercera parte del credo. También decimos en la comunión de los santos. ¿Pero qué es la comunión de los santos? Y pregunta el catecismo: ¿qué entiendes? Y es una pregunta muy personal. ¿Qué entiendes por la comunión de los santos? Primero, que todos los fieles en general y cada uno en particular, como miembros del Señor Jesucristo, tienen la comunión de Él y de todos sus dones y bienes. Segundo, que cada uno debe sentirse obligado a emplear con amor y gozo los dones que ha recibido, utilizándolos en beneficio de los demás.
como hemos señalado, la doctrina que confesamos. En declaraciones como lo hace el catecismo, como lo hace una confesión o como lo hace un credo, tiene valor. Su valor depende de la fidelidad a las Escrituras, no en sí mismo. Por eso, aunque declaramos en una forma como lo hemos hecho en esta pregunta, no nos quedamos ahí, sino vamos a la Escritura. Una y otra vez a la ley y al testimonio. Porque corresponde entonces que nosotros como iglesia cumplamos el propósito que Dios tiene para nosotros. Enseñemos la verdad y defendamos la verdad. Nuestros hermanos, como lo hemos estado estudiando en la historia de la iglesia, como vimos esta mañana, lucharon fervientemente por la fe, porque desde el mismo principio de la iglesia surgieron intentos por corromper la sana doctrina. Así surgieron las herejías o falsas enseñanzas. No solamente, como hemos visto esta mañana, respecto a la persona de Cristo, sino también en otros muchos temas. Ante esos embates, ante ese surgimiento de falsos maestros y falsas doctrinas, la iglesia ha afirmado con valentía la verdadera doctrina. Porque, como hemos dicho, y necesitamos reiterarlo, la iglesia no puede existir como la iglesia de Jesucristo sin la doctrina de nuestro Señor. Hebreos 11:1, que todo el mundo conoce también. ¿Qué dice? Nos da acerca de la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que la fe no es un sentimiento piadoso. La fe no es una emoción piadosa. La fe cristiana, la fe que confesamos, la fe que aprendimos de los apóstoles, la fe que enseñó nuestro Señor Jesucristo, tiene un fundamento objetivo, no uno subjetivo. La gente suele decir, yo sé que el Señor me escucha porque yo tengo mucha fe. Y le da lugar a los sentimientos, a las emociones. Yo siento que el Señor está conmigo. A veces quizá en un culto, por la alabanza, por la predicación, dice, hoy sí sentí que el Señor estaba conmigo. La fe no se fundamenta en algo subjetivo, en algo dentro del hombre mismo, sino que la verdad del cristiano se fundamenta en la verdad objetiva de Dios, en la verdad que enseñan las Escrituras. Por eso el texto dice, la fe es certeza, la fe es convicción. Y estas dos cosas solo se pueden obtener con el conocimiento de la palabra de Dios. Donde hay ignorancia de la palabra de Dios, no hay verdadera fe. Donde hay ignorancia de la sana doctrina, no hay verdadera fe. Si la iglesia no conoce esa verdad que produce certeza y convicción, entonces dicha iglesia estará abriendo la puerta a la superstición y con ellas o con esa superstición abriendo la puerta al fanatismo. Cuando eso sucede, la gente está siguiendo una mera estructura de tradición que, desligada de la verdad, carece de todo sentido. El Señor Jesucristo le dijo a sus contemporáneos, ustedes han invalidado la palabra de Dios, la ley de Dios, por vuestras tradiciones. Así que la cuestión nuestra no es seguir una tradición, no es guardar una serie de costumbres, es guardar la verdad
enseñar la verdad y defender la verdad. Por eso, hermanos, nunca debemos dejar de predicar la doctrina correcta. Como iglesia lo hemos dicho y debemos seguirlo diciendo, somos una iglesia confesional, que quiere decir que somos una iglesia con una doctrina clara, escritural. Eso es para nosotros muy importante. Así que constantemente hemos de considerar la doctrina bíblica. Y ese es el propósito de que cada mes, un domingo lo dediquemos a la predicación de la doctrina. Es decir, que vayamos a las Escrituras para que ellas nos enseñen. Obviamente, eso es lo mismo que hacemos para todos los otros temas que estamos abordando a lo largo de cada uno de los domingos. Pero el día de hoy hemos de considerar de la doctrina que confesamos, particularmente esta pregunta que hemos leído inicialmente y que la hacemos muy personal, porque es una pregunta que cada uno de nosotros debe aprender a responder, no por memoria, porque se puede memorizar el texto, pero que puede responder cada uno de nosotros y debe responderlo, no por esa memorización, sino por convicción. Porque debes, como dice el apóstol Pedro, saber dar razón de la esperanza que hay en ti. Cristiano que no sabe explicar lo que cree, es un pobre cristiano. El cristiano debe saber explicar aquello que le da certeza a su corazón y aquello que le da convicción. Por lo tanto, hoy corresponde que veamos el tema de la comunión de los santos. Y en esta afirmación, la comunión de los santos es un don y un deber. La comunión o comunidad, que es el término que usaron nuestros hermanos en alemán, porque este catecismo se escribió en Alemania, de ahí el nombre de catecismo de Heidelberg. El término que usaron significa comunidad. ¿Qué entiendes por la comunión o por la comunidad de los santos? El significado esencial de ese término se refiere a la participación de dos o más personas en algo común. Simple y sencillamente esto. En referencia a nuestro tema, se refiere a la unión que todo cristiano, todo cristiano tiene con, primero, el Señor Jesucristo y segundo, con los demás. Por eso es que la comunión de los santos es tanto un don como un deber. Es un don porque nos es dado. Y es un deber porque tenemos que responder a ello. Por ejemplo, una familia. Nosotros como hijos no decidimos quiénes van a ser nuestros hermanos. Nuestros padres simplemente llegan un día y nos dan la noticia, que a algunos no nos alegra quizá mucho, ¿no? Y decir, vas a tener un hermanito. Y comienzan a preocuparse. Porque va a compartir los juguetes, porque va a compartir los abrazos, porque va a compartir el tiempo. Pero ¿qué nos queda? Más que recibir a nuestro hermanito, nuestra hermanita. Ese es un don. No dependió de nosotros. Simplemente un día también nuestros padres nos presentan a nuestro hermano, a nuestra hermana. ¿Y qué es lo que nos dicen? Ahora tienes que aprender a ser su hermano mayor. Tienes que aprender a ser hermano. Eso es algo sumamente importante. Es un don, entonces, porque lo recibimos.
y es un deber, porque esa relación exige de nosotros una respuesta también. En referencia a lo que llamamos la comunión de los santos, entonces, todo cristiano tiene comunión con Cristo, porque esto le es dado. Y segundo, todo cristiano tiene que aprender a vivir en comunión con los demás cristianos, porque este es su deber. Veamos la primera parte, nuestra comunión con Dios, o nuestra comunión con nuestro Señor Jesucristo, más específicamente. Todo creyente en el Señor Jesucristo también es llamado santo. Recordemos la salutación que el apóstol Pablo usa en todas sus epístolas, cuando escribe a los hermanos de Colosas, de Filipos, de Galacia, de Corinto. Se refiere a los creyentes llamándolos santos, por dos razones. Porque quiere indicarles, en primer lugar, que han sido apartados. Eso es lo que significa santo: apartado, dedicado o consagrado. Y nosotros, los cristianos, hemos sido apartados por el Señor. Dice el apóstol Pedro, hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable. Es Dios el que hace la división entre los impíos y los creyentes. No somos nosotros en primera instancia. Es Dios quien elige. La segunda acepción de la palabra santo es progresiva. Es que tienes que aprender a vivir como hijo de Dios. Tienes que aprender a vivir como un cristiano, porque estás unido al Señor Jesucristo, quien es tu cabeza. Vayamos a las Escrituras, hermanos, y busquemos dos pasajes. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Se mencionan las dos partes que hemos mencionado aquí. El apóstol Juan, escribiendo a nuestros hermanos en esta carta, expresa esto. Lo que hemos visto y lo que hemos oído, eso os anunciamos. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué propósito? Para que tengáis comunión con nosotros. Porque, como lo hemos leído también en la salutación de hoy, ¿qué es lo que nosotros tenemos en común? La fe, la confesión. Esa es la única razón válida para estar aquí juntos. Porque los que no confiesan lo que nosotros confesamos están en el mercado hoy, están en el cine, están de shopping, etc. Pero los que se han acordado por la palabra de Dios y han sido instruidos por ella, confesando hoy, hacen esta reunión. Porque lo que todos tenemos en común, y lo es evidente aquí, es lo que dice la Escritura. Esa verdad que todos hemos creído. Pero también dice la segunda parte. ¿Y nuestra comunión verdadera con quién es? Con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Porque siendo nosotros enemigos, Dios en su gracia nos dio un Salvador. Un Salvador que nos reconcilió con Dios. Un Redentor que nos volvió al Padre. Y por lo tanto ahora todo cristiano recibe por la gracia de Dios esta bendición de estar en comunión con el Padre y con el Hijo. Por eso el Señor nos enseñó a orar. Cuando los apóstoles se acercaron al Señor, le dijeron: Señor, enséñanos a orar. ¿Cómo inicia esa oración? Miren lo que hay ahí.
En esa oración hay intimidad, hay comunión, hay cercanía. Una ocasión una persona que tenía problemas vino a la iglesia y dijo: tengo tantos problemas que ya he hecho todo lo que he podido, pero no hay solución. ¿Puede usted orarle a su Dios a ver si Él me escucha? ¿Quién es el que necesitaba comunión con Dios? ¿Cómo es que puede decir, órele a su Dios? Está diciendo que no lo conoce, está diciendo que es desconocido. Nosotros nos acercamos a Dios con la intimidad que Dios mismo ha permitido. Nos acercamos no como alguien desconocido, sino nos acercamos diciendo, Padre nuestro. Padre nuestro. Además es correcto que use un plural, no un singular. Padre nuestro. Por esa comunión. Y eso no depende de nosotros. Este es el don que recibimos. Este es el don que tiene usted. Que tiene comunión con el pueblo de Dios y tiene comunión con Dios. ¿Por qué? Porque al igual que nosotros pecamos con nuestro primer padre, con Adán, aunque nosotros no estuvimos ahí. Y algunas personas suelen decir, bueno, ¿y por qué Dios nos castiga a nosotros si nosotros no estuvimos ahí? Bueno, físicamente no estuvimos ahí. Físicamente nosotros no comimos del árbol. Pero nosotros pecamos juntamente con Adán y Eva, porque ellos eran nuestros representantes. Ellos estaban ahí como cabeza de la humanidad. Por eso también el apóstol Pablo en su argumento de Romanos capítulo 5 nos habla del segundo Adán. ¿Quién es el segundo Adán? ¿Y por qué lo coloca en esa relación? Porque si con uno pecamos, con el segundo Adán somos redimidos. Participamos en el segundo Adán de la gracia de nuestro Dios. Vayamos también a dos pasajes aquí, hermanos. Efesios capítulo 2. El primero, versículos 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. No olvidemos este texto y leámoslo en conjunto con Romanos capítulo 6. De Romanos capítulo 6 leeremos los versículos 4 al 6. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. 5 y 6. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirva más al pecado. Cuando el Señor Jesucristo sufrió, cuando el Señor Jesucristo fue humillado, cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, cuando el Señor Jesucristo resucitó y cuando el Señor Jesucristo fue alzado al cielo y se sentó a la diestra del Padre, ¿estaba por sí mismo nada más? No, estaba por nosotros. Miren cómo usa el texto y en relación precisamente a ese segundo Adán. Nosotros estábamos juntamente con Cristo. Juntamente con Cristo morimos.
y juntamente con Cristo resucitamos. Y esta no es una mera metáfora. Esa es una expresión de la verdad. Cristo no vino a morir de manera ambigua, como suele decir el arminianismo. Cristo hizo posible la salvación solamente. Ahora es la decisión de los hombres, si reciben o no y hacen eficaz esa salvación. No, nosotros no hacemos nada. ¿Quién hizo todo? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino a morir por aquellos que el Padre escogió desde antes de la fundación del mundo. De manera, hermanos, que miren la bienaventuranza que tenemos, que nosotros no estamos aquí por casualidad. Usted no está por casualidad. Usted está aquí porque Dios, en su gracia, quiso que usted estuviera aquí. Y en Cristo Jesús, cuando Él vino y sufrió, nosotros estábamos con Él. Y cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos juntamente con Él. Y cuando Él resucitó, resucitamos juntamente con Él. Y ahora también se puede decir que uno de nosotros está sentado a la diestra de Dios Padre, porque es verdadero Dios y verdadero hombre nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, participamos con el Señor Jesucristo de todos sus beneficios, de todos sus dones. Ahora todo lo que el Señor Jesucristo alcanzó en la cruz por su sacrificio obediente, el Espíritu Santo lo toma y nos hace partícipes de ello. Por eso somos justificados, por eso somos redimidos, por eso somos amados por el Señor también. Esta, hermanos, es la comunión que nos es dado. Esta es la comunión que nosotros no logramos por nosotros mismos. Esta es la comunión que Dios nos da porque Él quiso venir a morar con nosotros. Y por este don que hemos recibido, hermanos, debemos alabar a Dios, porque es usted bienaventurado. De no serlo, hermanos, seríamos los más ingratos del mundo si no apreciáramos todo lo que el Señor hizo por nosotros. En segundo lugar, la comunión es un deber, porque no solamente estamos en comunión con Dios, con Cristo, con el Padre, en el Espíritu Santo, sino también estamos ligados a todos aquellos que el Señor ha redimido al igual que nosotros. Por esto también la comunión de los santos significa que cada creyente está unido a todos los demás creyentes. Y esto, hermanos, es muy necesario enfatizarlo, sobre todo en una generación como la nuestra, donde el individualismo ha hecho estragos, donde nos han enseñado que cada quien se rasca con sus propias uñas, que cada quien le haga como quiera, que cada uno rece para su propio santo. Olvidamos el sentido de comunidad, olvidamos el sentido de solidaridad, que tampoco depende de nosotros, porque hemos sido incluidos en la familia de Dios por Dios mismo. Pero de esta comunión se desprende entonces las siguientes responsabilidades para nosotros. El apóstol Pablo dice en Efesios 2:19: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Por eso era importante señalar que Dios nos enseña a orar en plural.
Padre nuestro. Porque siempre debemos enfatizar lo que dice este texto, que somos conciudadanos de los santos, que somos miembros de la familia de Dios. Es por eso que el evangelista Lucas, hermanos, también menciona al inicio de la historia de la iglesia, en Hechos capítulo 2, versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Esta última parte. La iglesia va creciendo. ¿Por qué? El Señor añade. Porque es el Señor. Es el Señor que forma la iglesia. Es el Señor que va añadiendo a su familia los que han de ser salvos. Así que podemos decir que nosotros, hermanos, hemos sido llamados a ser conciudadanos de los santos. Hemos sido llamados a ser miembros de la familia de Dios, porque es Dios mismo que nos añadió a su iglesia. Es por eso que he hecho la referencia de la familia. Nosotros no escogemos a nuestros hermanos. Simplemente cobramos conciencia de que somos parte de una familia y aprendemos a ser hermanos con aquellos que tenemos algo en común. Pero ¿qué implica esto? De ser conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Lo siguiente. Dice la Confesión de los Países Bajos en el artículo 28. Creemos que nadie, de cualquier condición o cualidad que sea, debe permanecer aislado para valerse por su propia persona, sino que todos están, y enfatizo, obligados a ella y reunirse con ella. Por estos dos pasajes, hermanos, y podríamos mencionar más, pero basten estos dos, Efesios 2:19 y Hechos 2:47, nos dice esta confesión que todo cristiano está obligado a reconocer a la iglesia y a unirse a ella. En esta época de pandemia, la comunión de los santos ha sido probada. Porque es muy fácil aislarse. E incluso a veces no vemos el peligro de aislarse. Porque creemos que estamos en comunidad. Pero eso es como los jóvenes que dicen, ven en sus redes sociales y dicen, ya tengo 500 followers. ¿Qué son esos followers? Seguidores. Ni los conoces. Ni sabes dónde están, ni sabes. A veces son nombres ficticios que están ahí. Pero eso es lo que buscas, tener followers. Ahora, muchos cristianos también están en ese aislamiento, en la comodidad de su sofá, en la comodidad de su cama, viendo YouTube, ¿no? Buscando ahí una iglesia, una predicación buscan ahí, pero no les gusta a los 5 minutos y le cambian, buscan otra. Perdemos el sentido de comunidad, de familia, de ser conciudadanos de los santos. Todo verdadero creyente está obligado a unirse a la iglesia. Es por eso que siempre llamamos a los hermanos: ¿cuándo te vas a hacer miembro de la iglesia? ¿Por qué esto es importante? Porque es nuestra obligación hacerlo. Porque estamos diciendo, somos parte de esa iglesia, somos parte del cuerpo de Cristo. Pero a veces como que queremos tener un pie adentro y otro pie afuera por si las dudas.
evadimos las implicaciones del compromiso. Sí, sí quiero ir a la iglesia, pero no me quiero comprometer. Esta generación parece que se ha acobardado en muchos temas. No quiere responsabilidades. Pero como hijos de Dios debemos asumir la responsabilidad de ser cristiano. Por lo tanto, nadie debe permanecer aislado para valerse por su propia persona. El cristianismo no promueve el individualismo. El cristianismo promueve el sentido de comunidad. El Salmo 133 que leímos, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Además tiene una promesa, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Miren, y lo que sucedió en cierto lugar me platicaron. Un evento, hermanos, que nos señala muy gráficamente esa comunión que tenemos con Cristo y entre nosotros, es el sacramento de la Santa Cena. Porque todos participamos de un mismo pan y de una misma copa, dice la palabra de 1 de Corintios. Bueno, para muchas iglesias en este aislamiento que hemos vivido se planteó, ¿y ahora cómo vamos a celebrar la Santa Cena? Así que un caso que yo sé es que le dijeron, hermanos, vamos a celebrar la Santa Cena. Así que cada uno prepare su pan y cada uno prepare su copa. Estando ahí en casa, delante de una pantalla. Si el principal propósito es señalarnos la comunión, ¿cómo puede esto señalar a esa comunión? Si no, entonces así, yo puedo abrir cualquier página en el ciberespacio y decir, mira, ya están celebrando la cena del Señor. Entonces yo saco mi jugo y saco mi pan. Y el que está allá no me conoce, y los que están ahí participando ni me conocen, ni me están viendo. Lo bello de las relaciones en la comunión es que nos vemos. Y qué hermoso es ver los rostros y las reacciones a las palabras. Qué frío es mirar una pantalla y una actuación. Es deber pues nuestro, hermanos. Y este deber lo hemos descuidado mucho, porque hasta nos damos el lujo de decir, ¿iré o no ir a la iglesia? ¿Me siento cansado o no? Desayunaré y luego iré a ver si alcanzo. Y algunos hermanos llegan corriendo y dicen, pastor, qué bueno que alcancé la bendición. Equivocamos, hermanos. Por eso también esto implica un llamado a participar de las actividades de la iglesia. ¿Por qué menosprecias la escuela dominical? ¿Por qué menosprecias el culto? Llegas a la mitad del culto, llegas tres cuartos después, llegas a la bendición. Si el propósito es que experimentemos esta comunión unos con otros. Ahora, ¿cuál es el vínculo de esa unión? ¿Cuál es el vínculo de nuestra comunión? El vínculo de unidad, el vínculo que une a los creyentes es la fe en nuestro Señor Jesucristo, como hemos señalado, pero también es el amor. Esta es la afirmación que hace el apóstol Pablo a los corintios, porque los hermanos de Corinto estaban olvidando este principio. De repente los corintios ya estaban compitiendo a ver quién tiene el don más excelente. ¿Y cuál es el don más excelente? Entonces decían, profetizar. Ya miraban con cierto desdén al que solo repartía. Y el que habla en lenguas no quería quedarse atrás. Pablo dice, hermanos,
No es la comunión que debemos vivir. Otros, el apóstol Pablo reprende a los hermanos porque cuando celebraban la cena del Señor, que no era como nosotros lo celebramos, aquella era un ágape con bastante comida y bebida. Pero dice el apóstol, hermanos, cuando ustedes tienen sus ágapes, ¿no? Todos están esperando a que digan la oración y digan amén y ya están en la mesa, sirviéndose lo primero. Y si alguien se quedó sin comida, dice el apóstol, parece que no les importa, porque uno se quedó demasiado, comió demasiado y otro no comió nada. Dice, hermanos, eso no es celebrar la cena del Señor. Y es un tanto difícil, hermanos, practicar la comunión como pueblo de Dios, porque todos somos diferentes. Venimos de diferentes familias, venimos de diferentes experiencias, y aprender a vivir en comunidad requiere un esfuerzo. Por eso es un deber. Ese vínculo que nos une es el amor en Cristo, y debemos aprender a vivir como hermanos. Esta es una cuestión importante, porque a menudo, aun cuando estamos así reunidos, resalta el individualismo y olvidamos la comunidad. A veces ni nos saludamos todos. Unos salen corriendo como si hubieran dejado los frijoles en la estufa. ¿Por qué no te esperas, hermano, y saludas a todos tus hermanos? Son tus hermanos, es la familia de Dios, es de la cual tú eres parte. Te deben interesar todos ellos. Por eso dice al final del capítulo 13 el apóstol Pablo, hay 3 cosas muy importantes: la fe, la esperanza y el amor. Pero de los 3, ¿cuál es el más importante? El amor. Porque el amor es el que le da sentido a todo. Por eso Pablo dice al principio, si yo hablara lenguas humanas y lenguas angélicas, ¿de qué sirve eso si yo no tengo amor? Nada soy. Pero si tienes amor, entonces los dones que Dios te dio serán para edificación de todo el cuerpo de Cristo. Por eso también nos enseña que estamos obligados a buscar el bien mutuo con los dones y las gracias que Dios nos ha dado. Vamos otra vez a las Escrituras. 1 Corintios capítulo 12. Vamos a leer los versículos 12 y 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Puede alguno de nosotros decirle a los demás hermanos, no los necesito? ¿Puede algún hermano de nosotros decirle a otro, no te necesito? Uno de los grandes problemas que tenemos es trabajar en equipo, trabajar en comunidad. Hasta en la escuela. ¿Se acuerdan de aquellos trabajos que hacíamos en equipo? ¿O nos pedían los maestros que hiciéramos equipos y nos hiciéramos un trabajo? Al final terminaban peleados. O terminábamos, como decía otro, ¿no? ¿Y qué terminábamos? Bueno, yo lo voy a hacer. Uno terminaba haciendo el trabajo. Porque no podían trabajar en equipo. Nosotros debemos trabajar en equipo. Porque ¿qué dice la Escritura en este pasaje que hemos leído? Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros
del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo. No somos muchos cuerpos, somos un cuerpo con muchos miembros. Y debemos aprender a vivir en esa comunión. Versículo 21. El ojo no le puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza le puede decir a los pies, no tengo necesidad de vosotros. ¿A dónde va la cabeza sin los pies? Así de absurdo es el individualismo. El trabajo en comunidad. Y ese trabajo en comunidad nos lo dieron en el ejemplo los primeros cristianos en Hechos capítulo 2. Porque Hechos capítulo 2, esa comunidad que resultó de la predicación de la palabra, dice la Escritura, nadie decía ser suyo propio. Que la confesión de fe de Westminster anota al final de este tema, no es que estuviera promoviendo el comunismo, sino el compartimiento por amor. Tanto que un hermano como Bernabé vendió su casa y dijo, aquí está para los hermanos que están en necesidad. Capítulo 13, 1 Corintios, versículos 5 y 6. Cuando somos unidos por el amor y vivimos por el amor es este principio, dice el versículo, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, mas se goza de la verdad. Debemos buscar el bien del otro. El mismo apóstol Pablo dice, nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Al contrario, más bien lo que debe hacer es estimar a los demás como superiores a sí mismo. Hermanos, estos dos versículos son un golpe tremendo al egoísmo, porque nosotros de naturaleza tenemos una tendencia al egoísmo. Queremos que todos hagan lo que yo hago. Queremos que todos vean las cosas como yo las veo. No tengas más alto concepto de ti que el que debes tener. Al contrario, estima a los demás como superiores a ti mismo. Ese es el principio de la comunidad. Esta comunión, de la cual habla la Escritura, debe permear toda la vida. No solamente este momento, hermanos, toda la vida. Se manifiesta ciertamente de una manera muy palpable aquí en la adoración cúltica. Pero el Salmo 133 no se aplica al aspecto cúltico, porque el salmista está hablando del pueblo de Dios, de Israel, que sí adoran juntos, pero también trabajan juntos, viven juntos. Es una nación. Está hablando en ese sentido. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque viven bajo el mismo Señor, bajo la misma palabra, se gobiernan por la misma ley de Dios y viven en expresión de esa unidad que Cristo les da. La confesión de fe de Westminster dice a este respecto: los santos, por profesión, están obligados a mantener una comunión y un compañerismo santos en la adoración y a realizar los otros servicios espirituales que promueven la edificación mutua. Todos nosotros debemos ser hermanos de edificación mutua, de provecho, de bien para los demás. Porque si no somos eso, lo otro que podemos ser es tropiezo para los demás. ¿Y qué quieres ser tú, hermano? ¿Quieres ser de edificación para tu hermano?
¿O quieres ser de tropiezo para tu hermano? Es por eso entonces, hermanos, por todo esto, que la comunión de los santos es un deber nuestro. Estamos obligados a ello. Por nuestra pertenencia a Cristo, pues pertenecemos a la familia de Dios. En conclusión, hermanos, iniciamos haciendo la pregunta, y muy personal como la hace el catecismo. Y la hacemos de una manera muy directa a cada uno. ¿Qué entiendes por la comunión de los santos? Ahora puedes responder, hermano, hermana. Puedes responder esa pregunta. Si entiendes esto que la Escritura dice, de seguro que te estarás regocijando porque tú has sido unido a Cristo y has sido beneficiado con todos los dones y las gracias de Cristo Jesús que por su Espíritu Santo nos han sido impartidos a nosotros. Para mejor observar esta comunión, de la cual hemos hablado, hermanos, es deber de todos nosotros, también dice nuestra confesión, separarnos de los creyentes, es deber de todos los creyentes separarse de aquellos que no son la iglesia. Porque a veces se nota más la influencia de los paganos sobre nosotros que la influencia de nuestros hermanos sobre nosotros. ¿No? Se nota la influencia de los paganos sobre nosotros porque ya andamos con un aretito aquí, con otro arete allá. ¿Quién te está influenciando? Si te dices de Cristo, no lo parece. Debemos, dice, separarse de aquellos que no son la iglesia y unirse a la congregación en cualquier lugar donde Dios la haya establecido. No estamos hablando sectariamente. Si no estás conmigo, estás perdido. No. Donde quiera que el Señor haya establecido a su iglesia, congrégate ahí. Si esto es así, como lo hemos entendido, hermanos, ¿por qué a veces somos tan laxos en buscar la comunión entre nosotros? ¿Por qué a veces somos tan apáticos en buscar esa comunión? Pues aun cuando venimos y cantamos himnos juntos, no parece que nos integremos todos, como confesamos igualmente la fe en nuestro Señor Jesucristo. Decía Santiago que no debemos discriminar. ¿Y por qué lo decía? Porque los mismos cristianos discriminaban. Y tenemos ejemplos en otros lugares. No demos lugar a eso, hermanos, sino recibamos de Dios el don de la comunión y esforcémonos por vivir con el pueblo de Dios de manera que nos edifiquemos unos a otros. Porque concluyo con la cita del Salmo 133 al final. Porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Quiera Dios, hermanos, derramar bendición, vida eterna en esta comunidad. Vamos a orar. Bendito y soberano Señor, te damos gracias en esta hora. Nos da mucho gozo, Señor, estar con la familia, con tu familia, con esta familia a la cual tú nos has unido, Señor, trayéndonos de las tinieblas a tu luz admirable. Bendito Dios, te damos muchas gracias por hacernos partícipes de la justicia, de la gracia, de la salvación en Cristo Jesús. Somos los más bienaventurados, Señor, por todo eso que has hecho por nosotros. Tanto, Padre, que ahora sí nos dirigimos a ti, Padre nuestro. Y a nuestros hermanos, a los que confiesan el mismo credo que nosotros, los podemos llamar hermanos. Y Señor, que trabajemos juntos para edificar el cuerpo tuyo
como tú quieres. Danos, Señor, esa gracia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En pie, hermanos. En pie, hermanos. En respuesta a la palabra predicada, cantemos el himno 195. Con nosotros quede el Dios de amor. De la parte número 9 del himnario, el culto y los sacramentos, compuesto letra y música por W. G. Turner y traducida por Vicente Mendoza. Fieles como seamos al Señor.